Hola, bienvenido al diario visual de mi viaje a París. Espero que te guste. Aquí tenemos la pequeña habitación de hotel. Nos alojamos en el barrio de Montmartre, que a mí me gusta mucho porque además de ser económico, es muy céntrico y es bastante cómodo ir a cualquier sitio. Empezamos picando algo y luego fuimos a pasear por el barrio. Aquí está el Sagrado Corazón y las típicas tiendecitas de turistas. Luego fuimos a una galería barra librería barra cafetería y subimos la gran cuesta de Montmartre, pero andando. No cogimos el funicular, así que fue una paliza, pero mereció la pena solo por estas vistas. Mirad. Y luego nos tomamos un bendecido vino, pedimos una botella de Chardonnay y nos la bebimos enterita. Luego, de camino a la cena, encontramos esta galería tan bonita, llena de librerías, galerías de arte, de grabados, de discos, de libros de arte y algunos restaurantes. Para cenar pedimos una focaccia y nos la llevamos a un parque muy bonito aquí al lado del hotel. Y bueno, este fue el primer día bastante tranquilo. El segundo día obviamente empezamos pidiendo unos croissants y un pan chocolate que estaban riquísimos, y nos encontramos este cartel que decía que se había perdido un muñequito en el cole. Se ofrece recompensa. Fuimos a pasear básicamente y a algunas librerías. Estuvimos toda la mañana viendo libros y esta librería en concreto nos gustó mucho porque era muy pequeñita pero muy especial. Tenía muchísimos libros antiguos, incluso algunas primeras ediciones y libros de coleccionista por dentro. Mirad qué lomos tan bonitos. Luego os enseño el libro que yo me compré. Este vídeo lo grabé porque me hacía mucha gracia que íbamos caminando con el mismo pie sin querer. Y luego fuimos al Jardín de Luxemburgo para comer. Hicimos un picnic, compramos unos sándwiches y un zumito, unas patatas y estuvimos genial. Yo me leí este libro que me compré por la mañana y Pablo también se compró una revista de arte. Más librerías por la tarde y luego al salir nos encontramos con un mercadillo. Aquí tenemos un
Galerías Lafayette, que nunca había estado, y la verdad es que aunque no compré nada porque era todo carísimo, es un sitio precioso. Aquí hay unas guindas como yo. Y mirad, esta es la última planta. Y la sorpresa fueron estas vistas increíbles. Mirad al fondo la Torre Eiffel. Me sorprendió muchísimo encontrarme esto aquí. Aunque en la planta de arriba hay una terraza en la que las vistas son mucho mejores, pero me encantó. Mirad aquí, esta es la terraza. Increíble, se ve todo París. El ascensor, que era como antiguo, de maderita. Y mirad, es que es muy bonito. Merece la pena visitarlo, aunque no compréis nada. Luego fuimos a la zona de la Torre Eiffel porque queríamos hacer un picnic. Compramos una baguette, algo de fruta, quesos, vino. Y aunque es una atracción turística a la que nunca le había hecho mucho caso, en esta ocasión me apetecía ir a la Torre Eiffel. Se nos olvidó llevar el mantel de picnic, se quedó en el hotel, pero aún así estuvo bastante bien. Y algo muy curioso es que en esa zona pasan muchos vendedores ambulantes con neveritas, con vino frío, agua, bebidas, tabaco, de todo, porque es una zona donde hay muchos picnics. Hacía muchísimo calor ese día, más de 30 grados, así que decidimos tomar una moto. Para mi sorpresa había Llego. No sé si conocéis. Llego es una aplicación en la que puedes alquilar motos en algunas ciudades grandes. Yo lo había hecho ya en Málaga, en Sevilla y en Barcelona, y no sabía que había también aquí. Así que como hacía mucho calor y habíamos caminado mucho, nos apeteció coger una moto y dar un paseo. Y la verdad es que al final fue increíble. Fuimos desde la zona de Trocadero de la Torre Eiffel por el camino del río hasta la zona de Notre Dame. Así que vimos todo. Vimos el Museo d'Orsay, que está ahí, la zona de Les Invalides, los inválidos. Ahora a la izquierda vamos a ver la zona por la que está el Museo del Louvre. Por aquí, por estas puertas, estos portones gigantes, estos arcos, podemos pasar a la zona del Louvre. Y estos típicos puestos de arte, bueno, pósters, láminas y cosas así, que aunque sea para turistas, me gustan mucho. Mirad qué bonito, qué vistas. Yo fui grabando todo el camino porque me pareció todo precioso. Y pues eso, al ser un día tan caluroso, nos vino bien el paseo al fresquito. Allí al fondo vamos a llegar a Notre Dame y pasó una cosa muy bonita, y es que cuando estábamos llegando se puso el semáforo en rojo y nos paramos justo enfrente de Notre Dame y empezaron a sonar las campanas. Aquí estábamos todos los coches parados, sonaban las campanas y fue un momento muy bonito. No habíamos visto Notre Dame aún. Luego estuvimos en un par de librerías más porque Pablo estaba buscando algo específico y a mí se me antojó tomar un bubble tea. El mío era de azúcar moreno
la luz de media tarde y porque no había soplado mi vela de cumpleaños aún. Así que cogí un pan chocolate que tenía guardado y le pusimos esta vela tan bonita y me pareció un buen sitio para soplar la vela. Me dio un poco de vergüenza, pero quería hacerlo en un sitio especial porque es una edad especial. Así que bueno, el día 4 comenzamos probando una viennoise de chocolate que nunca habíamos probado y encontré las primeras amapolas del año, que tampoco había visto amapolas aún. Y luego vimos esta floristería que me encantó, pero no tiene nada que envidiarle al mercado de Jerez, donde también venden muchas flores. Por supuesto fuimos a otra librería más, como no, pero también como chispeaba pues nos pudimos resguardar aquí. Pablo se compró esta camiseta tan chula y luego nos encontramos esta pastelería increíble. Me dieron ganas de comprarlo todo y vimos que tenía algunos premios como el mejor croissant 2024. Luego el plan era ir al jardín de las Tullerías, así que aquí vamos de camino. Había muchísimas amapolas de colores, me pareció algo increíble y era un jardín bastante idílico. Yo no había estado nunca. Hicimos un picnic, por supuesto, esta vez con el mantel, y se estaba súper bien, súper tranquilito. Había un señor tocando la guitarra al lado y leímos un poquito también. Este libro que nos compramos en una librería de segunda mano y es una historia sobre un cerdito. Todo riquísimo, cómo no. Nos hartamos de pan, queso y vino en este viaje. También compré esta ensalada de pepino muy rica y nos echamos una pequeña siesta bajo un árbol porque la verdad es que se estaba súper bien. Nuestra sorpresa fue que al final no era el jardín de las Tullerías, sino el jardín de los Campos Elíseos. Así que después, sí, por fin fuimos al jardín de las Tullerías por la tarde-noche y nos tumbamos en estas sillas, clásicas sillas verdes que son como tumbonas. Había sillas normales y las nuestras que eran tumbonas. Nos comimos unas galletitas de la Bon Maman y mirad qué patitos había. Había mucha gente disfrutando del fresquito y de verdad que se estaba muy bien. Nos hacía falta un día así de tranquilo. Aquí está el libro que os comenté antes, que es sobre un cerdito, y también estuve un rato haciendo el crucigrama de la revista New Yorker. El día 5, por supuesto, volvimos a comprar pan chocolate y para mí fueron los mejores de todo el viaje. Estaban calentitos, recién hechos, fue increíble. Y este día fuimos de excursión en tren a un sitio que se llama Giverny, Vernon Giverny, y es donde está la casa de Monet. Tuvimos que coger la línea que va a Normandía, aquí en la estación de París, y en el tren volví a ponerme con el crucigrama porque nunca había hecho uno, y menos en inglés, pero la verdad es que me encantó y me enganchó mucho. Estuve todo el viaje intentando completarlo.
mientras que vamos llegando al campito se ve todo más verde, y al llegar a la estación volvimos a coger un tren, pero esta vez trenecito turístico, para poder llegar desde la estación hasta la casa de Monet, que andando estaba a 1 hora y era un trayecto por carretera. Así que decidimos ser un poco guiris y coger el trenecito turístico, ¿por qué no? Fue bastante bonito y agradable, nos dio un buen paseo. Y al llegar allí, la verdad es que todo era muy verde. Vimos algunas vaquitas y sobre todo vimos muchísimas flores diferentes ya en el pueblo, antes incluso de llegar a la casa y el jardín de Monet. Era increíble. Ahora vienen muchísimas tomas de flores, porque lo siento, pero me encantan. Mirad qué rosas. Creo que es algo que pasa en el norte de Francia por el clima, pero no estoy acostumbrada a ver tantas flores por aquí, por el sur. Así que estaba constantemente parando para olerlas, para grabarlas. Y aquí hay algunos cartelitos porque el pueblo es conocido por ser el pueblo de los impresionistas. Comimos un sándwich y un vino blanco muy rico aquí en un campito que había en mitad del pueblo. Había una chica en su furgoneta que vendía estos sándwiches riquísimos, así que por supuesto volvimos a hacer un picnic y luego entramos al museo del pueblo, el museo de los impresionistas, aprovechando que era el primer domingo del mes y la entrada era gratis. Así que por supuesto tuvimos que ir a visitarlo. Había obras, por supuesto, de Monet, de Renoir y de otros impresionistas. Era muy pequeñito, pero la verdad es que estuvo muy bien. Estuvo muy entretenido. Y luego por fin fuimos a la atracción principal, a la casa y el jardín de Monet. La verdad es que aquí, mientras veis este paisaje tan idílico, tengo que hacer un pequeño disclaimer, porque había muchísimos turistas, muchísimos. Intenté que no salieran mucho en el vídeo, pero realmente era bastante incómodo pasear por allí porque todos teníamos que ir en fila india. Había muy poco espacio para hacer fotos o para simplemente relajarse allí. Y por ejemplo, nosotros compramos las entradas online pensando que había un número reducido de entradas, que había aforo limitado, pero no. Nuestra sorpresa al llegar allí es que podías hacer cola para entrar igualmente, con lo cual estaba completamente lleno de gente, pero completamente. Creo que en el vídeo no se aprecia, o he intentado que no se pueda apreciar, pero es una experiencia que no recomiendo, la verdad. Por muy precioso que sea y muy increíble, si está tan lleno no se puede disfrutar de la misma forma, la verdad. Y a mí me dio mucha pena porque habíamos ido en tren hasta allí solo para esto, y también la entrada no es que fuera precisamente barata. Entonces, bueno, el jardín en concreto me decepcionó un poco por ese motivo, aunque como podéis ver es completamente precioso.
Había flores de todo tipo, había puentes, un lago con nenúfares y bueno, maravilloso. Si hubiera estado un poco más tranquilo, habría sido maravilloso. Que sé que yo tampoco me puedo quejar porque también soy turista y también soy parte del problema y no puedo esperar que todos los sitios turísticos estén vacíos para mí, pero me dio mucha pena porque llevaba un par de años queriendo ir y queriendo ir, además en primavera, cuando estuvieran todas las flores y todo en su máximo esplendor, pero bueno, no me esperaba esto. Creo que fue a raíz de que saliera en la serie Emily in Paris, que no la he visto, pero me han comentado que en la serie Emily venía aquí a Giverny, a la casa de Monet, y desde entonces se ha hecho mucho más popular en Estados Unidos y bueno, es que en el jardín solo se oía hablar en inglés, básicamente. Pero bueno, era precioso al fin y al cabo. Y aquí llegamos a la casa de Monet, la famosa escena en la que sale en su jardín con la casa de fondo. Y fue mi parte favorita porque por dentro es completamente increíble. Ojalá pudiera vivir aquí. Mirad qué bonito todo, con esas vistas al jardín, con sus cuadros y una cajita para colocar los huevos aquí. Personalmente me encantan las casas museo, por ejemplo la de Sorolla en Madrid también. Además de ver los cuadros del artista, me gusta ver cómo era su casa, qué decoración tenía. Y cuando es una tan bonita como esta, pues la verdad es que me encantó, me gustó todo. Los visillos en las ventanas, la habitación. Es que real me encantaría poder vivir aquí. Y una curiosidad es que mientras estaba grabando todo esto, estábamos perdiendo el tren de vuelta a la estación y no lo sabíamos o no nos habíamos dado cuenta, pero era el último tren a la estación, así que bueno, fue un pequeño problema, la verdad. Tuvimos que buscarnos la vida para llegar hasta allí y al final no pudimos coger el tren hasta bastante tarde. Pero bueno, mereció la pena. Mirad qué bonita fachada. Y bueno, luego en el tren de vuelta jugamos un poquito las cartas para entretenernos. Y nada, ya para casa. Día 6, último día, y por supuesto volvimos a desayunar croissants, pero esta vez, aunque tenían muy buena pinta, la verdad es que fueron los peores de todos los que habíamos probado. Aún así estaban buenos, claro, pero no eran los mejores. Y este día lo dedicamos para hacer cositas que nos quedaban, como comprar souvenirs o ir a Shakespeare & Co, la librería que está al lado de Notre Dame. Aquí tuve que grabar un poco clandestinamente porque estaba prohibido. Entiendo por qué, pero bueno, era tan bonito que no podía no grabarlo, así que lo tuve que hacer disimuladamente. Este sitio es la típica turistada que me encanta, la verdad, lo confieso. Siempre que vengo a París vengo al Shakespeare & Co y siempre acabo comprando
ya os enseñaré. Y volvimos a ir por la zona del río. La verdad es que el plan que teníamos era ir a una zona muy alejada de París, un barrio en las afueras, porque Pablo iba a ver una exposición en la fundación de Louis Vuitton, que a mí la verdad no me interesaba mucho, pero íbamos a ir los dos para esa zona para comer por allí y luego él ver la exposición. Así que bueno, fuimos paseando por el río porque hacía muy buen día y de camino vimos todos los puestecitos de arte, vimos muchos souvenirs, aunque la verdad es que intento no comprar tantos. Lo que sí me gustó mucho fue este pequeño libro de Babar, pero tampoco lo compramos porque teníamos muchos libros y muchos souvenirs. Soy muy fan de comprar souvenirs, pero tengo que contenerme para no llevarme tantísimas cosas a casa. Aquí también vimos la Saint-Chapelle por fuera, que nunca la he visto por dentro. Me gustaría, pero había muchísima cola. Y seguimos paseando cerca del río, que la verdad es que estaba el día precioso, no hacía ni mucho calor ni mucho frío, y me da mucha pena cuando era el último día de mi viaje hace un tiempo así, porque no me dan ganas de irme. Mientras paseaba todo el tiempo me daba mucha pena, pero bueno, también pudimos disfrutar bastante. Y pues después de 6 días creo que ya es hora de volver a casa y de volver un poco a la rutina, así que bueno, es inevitable. Luego fuimos al Monoprix, que es mi supermercado francés favorito. Mirad qué cantidad de quesos y qué cantidad también de untables tipo hummus, guacamole, tzatziki. Uf, me parece el paraíso. Son mis cosas favoritas para comer. Así que bueno, compramos un par de cositas para hacer el último picnic y nos fuimos en metro hasta este sitio tan lejano que estaba prácticamente fuera de París, pero encontramos un parquecito muy tranquilo y muy bonito con este pequeño lago que incluso había un cisne. Así que después de comer, Pablo se fue a la exposición y yo me quedé allí un poco entre echándome una siesta a la sombra de un árbol y leyendo este Tintín que me había comprado un par de días antes. Y bueno, ya volvemos al aeropuerto, toca volver a casa. Espero que os haya gustado. Para mí ha sido un viaje muy especial